Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería mostrar cómo es el funcionamiento más o menos de un amplificador y la importancia del preamplificador. Cuando uno compra un CD o un disco duro o una computadora para darle la señal al DAC y de aquí va hacia un preamplificador que normalmente va integrado dentro del DAC, esto lo que hace es mandar una pequeña señal o digamos en este caso agua que va a abrir una compuerta pequeña. Esto va a activar al amplificador que vendría a ser esta parte. Si compramos por ejemplo un amplificador con dos transistores, entonces vendría a ser esto dos válvulas. Entonces cuando la señal pequeña es introducida aquí, lo que va a hacer es forzar a esta válvula a que se abra. Esta válvula al abrirse lo que va a hacer es abrir a las dos válvulas a la vez y van a abrir esta compuerta y esta compuerta. Esto lo que va a hacer es dejar pasar el líquido que entra por aquí y se va a juntar con el depósito que está en esta parte y el depósito que está en esta parte, y lo que va a hacer es este líquido se va a incrementar y va a ayudar a abrirse esta compuerta. Una vez que se abre esta compuerta, lo que se va a sumar es la señal, esta compuerta que está aquí abierta, más la segunda compuerta, y va a dar una amplificación. De una señal, digamos, que tenía 100 mililitros, un poco de agua. Aquí, este puede tener un depósito de, digamos, medio litro y este que tiene un litro. Entonces lo que va a hacer es al final sumarse los 100 mililitros, el medio litro y el litro, ¿no? Y todo va a salir hacia esta parte. Aquí estaríamos hablando, digamos, que si es un litro y medio lo que va a sumar, estaríamos hablando de si este es 100 mililitros, lo estaríamos multiplicando por esta cantidad, por 1.5, ¿no? Un litro y medio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Que es bien importante entender que estos 100 mililitros o la cantidad pequeña de agua que va a pasar por aquí, si uno le sube mucho el volumen al preamplificador, lo que uno está creando es que esto, en lugar de ser 100 mililitros, se convierta, digamos, en 500 mililitros, ¿no? Entonces, ya estaríamos hablando de la misma cantidad del tamaño de la válvula, de la primera válvula. Entonces, al final, por más que nosotros subamos el volumen aquí, esta válvula no va a incrementar mucho el sonido de aquí, porque ya estamos poniéndole esta cantidad. Y entonces cuando abra la válvula, no va a incrementar mucho el caudal. Da la sensación de que si aquí le subimos el volumen de agua o el volumen del sonido, se va a sumar estos 500 más estos 500 más este litro y tendríamos más volumen. Pero en la realidad, en los equipos de audio, no sucede así. Esto ya tiene una cantidad máxima con la que se puede incrementar. Entonces es como que nosotros estaríamos eliminando la primera parte y solo estaríamos utilizando la segunda. A pesar de tenerla en la primera, no la utilizaríamos. Claro que la verdad es que no es tanto así que no lo utilizamos, sino que se utiliza menos. Cuando uno ve las especificaciones y indica cuántas veces el amplificador lo va a multiplicar, nos damos cuenta de que si le ponemos un volumen muy alto, al final lo que vamos a tener aquí es solamente la utilización de una parte del amplificador. El amplificador en esta salida ya está considerado cuánto es lo que va a salir. No hay forma de ampliarlo. Entonces, si el amplificador iba a botar un litro y medio de este lado, pero le abrimos mucho la válvula de aquí, igual sigue saliendo el litro y medio aquí. No va a aumentar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo dentro del amplificador? Es que la señal del preamplificador, en el caso
de que de este DAC no sea de muy buena calidad, la distorsión que va a crear el preamplificador dentro del DAC lo vamos a incrementar en esta zona. Y lo que vamos a hacer es de que el amplificador amplifique más todavía los errores o las distorsiones que tiene el preamplificador. ¿Por qué sucede que el preamplificador distorsiona? Es porque normalmente el DAC es un aparato que no está hecho para amplificar el sonido. Entonces, cuando digamos la fuente de energía, digamos esta cantidad de agua que entra a través del CD o el disco duro o la computadora, no está preparado para ser amplificado tan grande. Cuando lo intentamos amplificar dentro de este preamplificador, el DAC lo que va a intentar hacer es consumir más energía y degradar la señal del DAC. En el video pasado les mostraba la importancia y cómo es la cantidad de pequeños voltajes que se tiene que mover para que el DAC funcione. Si nosotros amplificamos y utilizamos la energía para subirle el volumen y no para mantener estable los datos que salen del DAC, lo que el DAC va a hacer es tener errores. Errores porque cada vez que amplificamos un sonido, el sonido se va a chupar esa energía y el DAC no va a poder mantener la energía estable. Eso va a crear una distorsión. Esa distorsión la vamos a poner dentro del amplificador, va a ingresar, va a abrir la válvula ya con una distorsión y el amplificador no va a funcionar al 100% y además va a amplificar el error que tiene el DAC o el preamplificador. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es, en lo posible, utilizar una válvula que era la pequeña. Esta válvula pequeña es controlar el volumen del amplificador, del preamplificador, a un bajo volumen, y este bajo volumen que ingrese y que sea el amplificador el que haga la multiplicación del sonido. Entonces, en este caso, una pequeña señal va a ser amplificada con pureza, porque el preamplificador no estaría utilizando mucha energía para poder causar un error en la señal. Esta es una de las formas más fáciles de mejorar el sonido sin utilizar nada de dinero. Simplemente bajar el volumen y subirle el volumen al amplificador. Entonces la señal sería una señal pequeña que es amplificada por el amplificador. Si uno le sube mucho la señal, no es de que aquí vamos a aumentarle más. El amplificador ya tiene un límite de salida. Esta salida es como, digamos, si sumamos la entrada A más B, va a dar C, ¿no? Digamos, en matemáticas vendría a ser algo así como A más B es igual a C. Pero lo que no nos damos cuenta de aquí es de que, por ejemplo, si A fuese 1 y aquí le ponemos 9, sería 10. Pero también es lo mismo si aquí le ponemos 5 más 5, también es 10. Esto en matemáticas tal vez parece lógico, pero en el amplificador no lo es así. Si nosotros sumamos del preamplificador y le ponemos un voltaje muy alto, digamos 5, le vamos a sumar simplemente al amplificador 5 más. Al final la salida va a ser igual. La salida ya tiene una forma y no va a aumentar el volumen. Entonces lo que tenemos que hacer es, este caso, solamente sumar 1 en el preamplificador y 9 en el amplificador. Y esto nos va a dar el sonido más estable, mejor el sonido y sin distorsión en el DAC. Una de las cosas importantes del precio de los DAC es el preamplificador. Eso lo hablaremos en otro caso, en otro video. Pero, ¿por qué la fuente y los condensadores que tiene el DAC son muy importantes en el lado de la fuente? Es por este motivo.
porque no puede controlar bien la señal que entra y es preamplificada. Esto lo hablaremos en próximos videos, pero esto es la base de cómo funciona un amplificador. Una señal pequeña abre una válvula. Esta válvula lo que va a hacer es abrir las dos válvulas aquí. El líquido va a pasar por aquí, va a abrir esta válvula y se van a juntar esta señal y esta señal y van a salir por el amplificador. Espero que les sea de un poco de ayuda y espero que no los haya confundido más. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, gracias.